El día de hoy van a ser esos dos ejercicios que precisamente involucran a integrales dobles. Les comentaba en las clases pasadas que tuvieran mucho cuidado con los límites de integración y sobre todo con el orden de esos límites, o lo que es lo mismo, el orden de las variables de integración. El primer ejemplo que hicimos de este tema involucraba eso, un par de límites que eran otras funciones o simplemente eran otras variables, por así llamarlo. Bueno, pues estos ejercicios son justamente como ese. La idea es que ustedes sean capaces de determinar en dónde van a ir esos límites, porque si se fijan en ambos ejercicios nos está diciendo que son para una región R. La región R pues nos está hablando de números reales. Y cuando hablamos de números reales, recordemos que esto está en un plano. Por lo tanto, para el ejercicio número 1, si tenemos ese plano que les estoy mencionando, pues va a estar formado por nuestro sistema tradicional XY. Las condiciones nos dicen que hay que buscar el resultado de esta integral, que no es otra cosa más que un área. Recuerdan también que dijimos eso, que de forma bidimensional era un área y de forma tridimensional era un volumen. Bueno, como estamos hablando de forma bidimensional, en un plano encontraremos áreas, pero ¿dónde van a estar esas áreas? ¿Cuáles son los límites de estas formas que estamos buscando? Pues nos lo dicen esos extremos. Dice que el primer intervalo de límites estará formado por estas dos funciones. Son funciones de grado 2, también llamadas cuadráticas, con la diferencia que una es positiva y la otra es negativa. Recordando eso, aplica que es el efecto de reflexión. La x cuadrada, que es x cuadrada positivo, pues será con alguna forma similar a esto. Y menos x cuadrada, les decía que tiene ese efecto de reflexión respecto al origen, que hace que la gráfica se invierta. En lugar de estar con la forma hacia arriba, ahora estará con la forma hacia abajo. Por lo tanto, tendría algo así. ¿De acuerdo? Pero luego nos dice también que estará formado entre dos rectas, x igual a menos 1 y x igual a 1. Si empezamos a hacer una tabulación de manera más precisa, pues podemos simplemente decir que aquí es el 1 y por aquí sería el menos 1. Como son rectas, pues nos está diciendo que serán perfectamente verticales, paralelas al eje de las y. Y justamente cuando hacemos toda esta extensión de toda esta recta, que pasa por menos 1, tenemos que aparece aquí un punto de intersección con x cuadrada y otro punto de intersección con menos x cuadrada. ¿Verdad? Lo mismo del lado derecho con la recta x igual a 1. Pues trazamos esa recta que está pasando por x igual a 1, pero que también hace cruces con x cuadrada y menos x. Bueno, y con menos x cuadrada. Así que todo lo que nos dice ahí se resume en esta gráfica. Entre x cuadrada menos x cuadrada, x igual a menos 1, x igual a 1. Es decir, estamos buscando toda esta región. Bueno, aquí por supuesto que cruza por el origen, ¿verdad? No queda ese espacio. Yo lo dejé porque pues no me salió el dibujo.
Pero las funciones cuadráticas pasan por el origen. X igual a 0 es igual a y igual a c. Toda esa área es la que se está buscando cuando se quiere resolver esa integral. Entonces, a partir de eso, ¿cómo quedarían acomodados mis límites de integración? El interior, la vida de menos x cuadrada a x cuadrada. La integral me está diciendo que empieza respecto de x y luego va respecto de y, ¿cierto? Como en este caso tenemos que un par de los dos pares de límites son variables, tenemos que recordar lo que vimos al inicio de este tema. Decir que la integral interior es la que va a tener límites que serán la otra variable. Por ejemplo, si la integral interior es respecto de x, los límites deberán de estar en términos de y. Para que la integral exterior tenga límites constantes. Aquí aplica eso. ¿Cómo me quedaría acomodado? Ya me lo estaba diciendo su compañero. Voy a tener igual dos integrales, pero ¿cómo quedan esos límites? Menos x cuadrada a x cuadrada. ¿En cuál? El interior. En la interior. ¿Es como tú quieres, Víctor? De menos x cuadrada a x cuadrada, la función no cambia, x menos y en este caso la primera variable de integración sería respecto de x. Posteriormente, Es x cuadrada. Es x menos x cuadrada. cierto, los escribí separados. Sí. Es x cuadrada y aquí es menos x cuadrada. Y les decía que la variable interna respecto de la cual se va a integrar es. Ahí también es x cuadrado. ¿Es el también? Bueno, ahora ando sin los cuadrados. Si la función queda igual. ¿Sale? Y luego para la variable, o mejor dicho, la integral exterior, aplicarían ya los límites, que en este caso son constantes, ¿cierto? Les acabo de decir algo y yo mismo lo estoy confundiendo. Dijimos que, y lo puse acá, la variable interior debe de tener límites que van respecto a la otra variable. Entonces aquí, si ya pusimos que los límites son con x, esto debe de ser respecto de y. Y se los acaba de decir. Hola, gracias. Ahora después. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Por qué fue primero el x cuadrada y después el menos x cuadrada? ¿El orden de estos límites? Pues es de acuerdo a lo que nos está diciendo las fracciones, las funciones, ¿no? Límite inferior, límite superior. Es de acuerdo al orden en el que tú lo pones. Entonces el inferior siempre es el primero. ¿Va a ser lo mismo para el x, no? Va a ser lo mismo para y, pero en este caso los de x, serían de menos 1 a 1 y ahora sí sería respecto de x. Esa es la parte en la que, insisto, se los acababa de decir cuando lo escribí totalmente al revés. La primera variable de integración debe de ser opuesta a sus límites, hablando en términos de las letras. Si aquí tenemos que es respecto de y, los límites deben de estar respecto de x. Si fuera al revés, si aquí tuviéramos que vamos a integrar primero respecto de x, entonces los límites forzosamente tendrían que estar en términos de y. ¿Sale? Esto siempre va a pasar así.
Ahora, esto también siempre va a quedar, lo voy a juntar aquí para que todo sea uno solo. Esto siempre va a quedar en la integral interna. Vamos a poner aquí incluso eso. Integral interna. ¿Por qué? Porque recordemos lo que ya habíamos platicado. La integral interna siempre va a tener límites que serán la otra variable. Y la integral externa tendrá límites que son constantes. Por lo tanto, aquí se está cumpliendo. La integral interna tiene límites que son la otra variable. ¿A qué me refiero con la otra variable? Porque esta integral es respecto de y. La otra variable se convierte en x y justamente sus límites están en términos de x. Luego, la integral externa, que corresponde a esta, con esta de acá, ya no debe de quedar en términos de ninguna variable. ¿Por qué? Porque en ese caso recordemos que nos debe de quedar una integral con una sola variable evaluada en límites numéricos, porque al final lo que estamos buscando es un número, o sea, el valor de toda esta área que está sombreada. Y es ahí donde tienen que tener cuidado. Una vez que tienen ya acomodados sus límites en el orden que tiene que ser, resuelven la integral y obtienen el valor del área que está marcada por esa sección. ¿Cómo quedaría esa integral? Por supuesto, tenemos que empezar con la interna, que sería integrar esto respecto de y. ¿Cómo queda, Andrea? Este binomio hay que integrarlo respecto de esta variable y. Lo opuesto de las derivadas, ¿verdad? Esta es una constante, es como si nada más tuvieras de y. ¿Cuál sería la integral respecto de y? ¿Cuánto es eso? ¿Tú te acuerdas, Mario? Ok, esto nada más es y, ¿verdad? Que precisamente esa integral es la que queda aquí con la x cuadrada como constante. Entonces, x cuadrada por esto de aquí nos da x cuadrada y menos integral de y respecto de y. ¿Cuánto es, José Luis? 1. No, lo opuesto. Integral de y respecto de y. Esa de allá, quiero que me contestes esto. Es la integral de abajo con respecto de y. Olvídate de esto. Ajá. Dime cuánto es eso. Se igual a 0, ¿no? Estás integrando, no derivando. Para la derivada, pues la derivada de una constante es un 0. Es igual a 1, ¿no? No me acuerdo, la verdad. ¿Cuándo les dije que repasaran sus cursos de cálculo A? El lunes de división. ¿Y hoy qué es? Pues sí estaba repasando, pero no me acuerdo bien. Jeremy, Solo me acuerdo que tengo ¿me preguntas o me afirmas? no. Exacto. La integral de esto es y cuadrada sobre 2. Estrictamente a eso le tenemos
pero nada más lo estoy poniendo como ejemplo. ¿Por qué? Porque la integral de esto es lo que está aplicando aquí, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos y cuadrada sobre 2. Lo agrupo porque todo esto hay que evaluarlo ¿de dónde a dónde? X cuadrado menos X cuadrado. De menos x cuadrada A X cuadrado. a x cuadrada. ¿Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior? De hecho, no lo dijiste bien. Dijiste de x cuadrada a menos x cuadrada, ¿verdad? Sí, pero se lo entendí al revés. Sería x cuadrada negativa a x cuadrada positivo, y todo esto sigue estando respecto de x. Hay que evaluar esto para poder hacer la siguiente integral. Vamos a probar esto. Bueno, sería, voy a ponerle aquí, ¿sabes? Integral de menos 1 a 1 de x cuadrada por x cuadrada, ¿cierto? Porque donde va y tenemos que poner los límites, empezando con el superior, menos x cuadrada al cuadrado sobre 2. Todo esto lo agrupo porque debe de ser menos la evaluación del límite inferior. En donde veo y, coloco el límite inferior. Vuelvo a abrir mis llaves porque voy a poner x cuadrada, que es esta, y en lugar de y ponemos menos x cuadrada. Menos, en lugar de y, menos x cuadrada, pero lo agrupo porque va a estar elevado al cuadrado sobre 2. Cierro paréntesis y aún le tengo que poner el dx porque sigue siendo parte de la integral que nos falta por evaluar. ¿Cuánto es todo eso? 2x cuadrado. La mente es quinta, con apenas vamos arrancando en primero. Varios de tus compañeros traen un bocho y van en su vida con carga. Tu compañero trae, no sé, ¿qué te gusta? Uno sencillito, ¿no? Un Audi A1, papito, para que no sea tan exagerado. Bueno, pues hacemos la multiplicación, nos queda aquí x cuarta menos x cuarta sobre 2 menos x cuarta más menos x cuarta sobre 2. ¿Cierto? Ok, como está dentro de la integral, todavía se considera integrando todo eso. No lo voy a agrupar entre más paréntesis y lo voy a dejar así. Quitando paréntesis, este se vuelve más, este se vuelve más. Términos semejantes, este y este se van a la goma. No se suma a Al revés, el otro es otro. Este y este se van a la goma. Y este nos queda 2 veces x cuarto. Menos 1 a 1 de 2 x cuarta respecto de x. Y esta ya la podemos hacer aquí en línea porque está muy sencilla. El 2 es una constante, lo sacamos. Integral de x cuarta. Andrea, ¿te doy otro chance? Ahorita me di eso, pero en el examen se va a pedir de mucho chance, bro.
A ver. Lo voy a poner acá aparte. Sería X cuarta. 8. Voy a ver si puedo. Esta de aquí. Esta de aquí. Sería. La regla me dice que es lo opuesto de la derivada. En la derivada, tú el exponente lo bajas multiplicando como una base y le restas un 1. Lo opuesto es sumarle un 1 y a esa suma que te dé, colocarla como un denominador para que te quede como una división. Sería X quinta por 5. Pero tenemos un 2, que es una constante. Como lo teníamos fuera, multiplica eso que acaba de decir su compañera, entonces ¿cuánto sería? 2 quintos de x quinta evaluado de menos 1 a 1. ¿Te fijaste, José Luis, cuál es el paso? Sí. ¿Y en las evaluaciones cómo te quedaría eso? Evalúa siempre límite superior y luego el límite inferior. ¿Cómo te queda? Dímelo aquí, por favor. 2 quintos por... Aquí podemos hacer lo siguiente. Como 2 quintos es una constante, lo voy a sacar y voy a poner entre paréntesis solamente la x evaluada en esos límites. Nos evitamos operaciones. Entonces sería menos 1. límite superior primero. 1 a la quinta. Entonces 1. Y luego Más. ¿Sí, no? Igual. más o menos. Menos. Sí, menos 1 a la quinta. ¿Y eso cuánto es? Pues 2 quintos. Menos y menos es igual. Un número impar elevado, perdón, número negativo elevado a una potencia impar. Siempre será Menos 1. negativo. Entonces sería 1 menos menos 1. 2 por 2 quintos. Lo que nos está diciendo entonces que el área que tenemos ahí marcada, voy a ponerle así, A es igual a 4 quintos. ¿De qué? No sabemos, pero sabemos que como es área le ponemos unidades cuadradas. Si se fijan, para poder saber con exactitud los límites que estamos trabajando, estamos nosotros haciéndonos o auxiliándonos de la gráfica correspondiente. Estamos diciendo que la integral que se está pidiendo aquí, las integrales que se están pidiendo, están dentro de una región acotada R. Dijimos que R era los números reales, tanto para X como para Y. Pero para aquel caso, para Y. Pero para aquel caso, ¿Cuál sería 0? es que este lo elevas a la quinta y te sigue dando menos 1, ¿verdad? Y este entonces ya con el signo nos da más 1. Entonces me preguntaba su compañero al inicio de la clase, ¿qué es R cuadrada? Bueno, pues me está diciendo que solo aplica para valores positivos de Y. Y es que sucede lo siguiente, acá nos está preguntando, nos están indicando intersecciones, ok, ahora ya no son funciones tan claras como esas, o sea, ahí sí nos están diciendo Y es igual a algo, Y es igual a otra cosa. Las rectas son X y la otra X. Ahí está muy claro, pero acá no. Acá tenemos que descifrarlo. ¿Cómo nos hacemos, nos ayudamos para descifrarlo? Pues tenemos que graficar estas dos superficies o líneas, porque como estamos en un plano, las superficies son líneas o curvas. Bueno, pues vamos a trazar
plano cartesiano sería sí, X y Y. Para la primera de estas, tenemos que Y es mayor que 0, o sea que debe de estar forzosamente, bueno, mayor o igual a 0, empezando en el eje de las X. Pero debe de ser menor o igual a X más 2, o sea la recta Y igual a X más 2. Una recta Y igual a X más 2 significa que está pasando por la ordenada al origen 2. Y como empieza en el eje de las X, cuando Y vale 0 sería menos 2. Entonces tenemos 1 y 2. Sería entre estos dos puntos. Esa sería nuestra primera recta. Aquí tenemos 2, aquí tenemos menos 2, unimos los puntos y ahí está nuestra primera recta. Si se fijan, al decir que es mayor o igual que 0, ya me está limitando a valores negativos de Y, ¿verdad? Después nos vamos con la siguiente. ¿Qué forma nos da la expresión, o mejor dicho, ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 1? Es un círculo, ¿verdad? Pero en este caso, como los coeficientes son diferentes, Es un círculo fuera de la elipse. es un círculo, de hecho, puede pasar fuera del origen, sí, pero independientemente de eso, lo que quiero que vean es que cuando estos son diferentes, significa que uno de los ejes va a ser más corto que el otro. Entonces, de un círculo deformado nos da una elipse. ¿Sale? Para graficarla, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que dejar la función en términos de Y. ¿Verdad que sí? Toda función está así. Una función nos dice que Y es igual a f de x. Entonces toda esta expresión tenemos que dejarla en términos de Y. ¿De acuerdo? Esa es una. La otra es que pues, agarren GeoGebra y lo grafiquen para que se den una idea mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos que estar respetando nuestros límites. Estos extremos que nos dicen que esta parte debe de ser menor o igual a 36. Si hacemos eso, tenemos 1, 2, 3. Pero aún así lo voy a hacer aquí. Despejando Y de esto, ¿cómo sería? Pues tenemos que es 36 menos 4x cuadrada sobre 9 y a todo eso raíz cuadrada, ¿verdad? Simplificando esa raíz, ¿qué nos queda? 36 y el 4 tiene un factor común, sí, el 4. 4 por 9 son 36, entonces nos quedaría raíz de 4 es un 2, raíz de 9 es un 3, y aquí nos queda 4 por 9 menos x cuadrada. Ahí está la y. Cuando y es igual a 0, pasa para acá, le saca raíz, es 3. Cuando y es igual a 0, nos queda que x es igual a 3. Y aquí está. ¿Cómo sé que y es igual a 0? Pues estoy buscando las intersecciones con x y y, ¿recuerdan? Para buscar intersecciones con x y y, hacemos 0 las otras variables. Y igual a 0 me va a dar la intersección con x. Si y es igual a 0, el 2/3 que está multiplicando lo paso dividiendo, me sigue dando 0. Al 0 le saco raíz, perdón, lo elevo al cuadrado para simplificar esta raíz, me sigue dando 0. Me queda que 0 es igual a 9 menos x cuadrada. Despejo x cuadrada y es igual a 3. Luego,
para conocer la intersección con y, hacemos x igual a 0. X igual a 0 me da raíz cuadrada de 9, es un 3. Con este 3 se simplifica, nada más nos queda 2. Entonces, de aquí a aquí son las intersecciones de esa elipse. Por supuesto que si yo la continúo haciendo, me daría la vuelta completa. Bueno, bueno, ¿fue coincidencia o ya ve que, por ejemplo, el término que está con Y, la intersección en X fue la raíz? a ver, otra vez. O sea, por ejemplo, ya cuando sacó la intersección con el eje X. Aquí. Ajá. Y luego cuando puso Y 0, igual Y igual a 0. Ajá. ¿Fue coincidencia de que considera que es la raíz del 9 que acompaña a la función original? Este salió de haber despejado Bueno, cuando Y es igual a 0. cuando y es igual a 0. Pero coincidencia con cuál? Con la función original, yo creo que si le sacan la raíz al 9 que acompaña a Y cuadrado. A este. Ajá. Te queda que 3y. No visualizo la inquietud, Pablo. Sí, Ya me lo dos sé. X. No, sí fue coincidencia. De esta despejamos y quedó esta, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces, estas dos son equivalentes. No, o sea, es que, bueno, lo que yo vi es como coincidencia, es que, por ejemplo, ya ven que es el 4x, ¿verdad? Ajá. Si al 4 le saca la raíz, es la intersección en el eje que es igual a 2. Bueno, no es coincidencia, es por la forma que tiene la ecuación de la elipse. No es coincidencia, es por la forma que tiene la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse siempre te voy a decir que es término cuadrático en x, término cuadrático en y, con coeficientes diferentes. El coeficiente de la x es diferente que el de la y, pero en este caso ambos tienen raíz cuadrada exacta. Entonces, cuando aplicas las raíces cuadradas a todo el término, pues te queda 2x en aquel y en este lado te queda 3y. Y estos puntos son los que tú me estás diciendo, ¿verdad? No hay coincidencia que salieron con esto. No es coincidencia, es por la forma que tiene la ecuación de la elipse. De hecho, en matemáticas suele pasar eso, ¿no? Que muchas veces decimos algo que, ¿cómo es que da esto si parecía casi lógico? Pero al ser una ciencia exacta te está demostrando por qué. Las ecuaciones tienen su razón de ser. Esto sucede por la misma forma que tiene la ecuación de la elipse. Pero no necesariamente pudo haber sido eso en caso de que los coeficientes no tuvieran raíces cuadradas exactas. Ahí debería ser otra parte un poquito más complicada. Pero igual también lo puedes sacar. Lo que me decía Víctor, que como el origen no es el centro, que en este caso sí es el centro, porque la raíz cuadrada de 36 es un 6 y el 6 es negativo, significa que es de extremo a extremo, desde 3 positivo hasta menos 3, tiene las 6 unidades. Entonces sigue siendo que el origen es el centro. Cuando no está en el centro, es que aparece algún otro término. El centroide. ¿Mande? El centroide, porque es una elipse. No te escuché. El centroide, porque es una elipse, ¿no? Porque. El centroide. ¿Te refieres a este valor? No, o sea, el origen es el centroide. Ya, el nombre que tiene el centro. Ok, sí, también. Pero lo que le comentaba Pablo es lo siguiente, que si no estuviera centrada en el origen y estos dos coeficientes no tuvieran raíces cuadradas exactas, ahí sí ya eso que aparentemente lo viste como coincidencia no va a ser tan trivial. Tienes que pasar por estos pasos para que puedas llegar a encontrar los valores. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque necesitamos auxiliarnos de la gráfica para poder saber cuáles son esos límites que estamos buscando en la integral de aquel lado. Bueno, en las integrales, ¿cierto? Ya vimos que para y aquí ya están marcados. Todo esto es el área que estamos buscando. Y para y ya están perfectamente indicados, que van de 0 a 2. ¡Ojo! Y es la integral externa. ¿Por qué? Porque los límites son constantes. Lo que quiere decir que
que los límites de la integral interna deben de ser otras variables, ¿cierto? Bueno, pues entonces, ¿cómo nos quedará la integral? Las integrales, y sí o no integral. Integral respecto de xy, pero los límites al final, ¿cómo quedan? Estamos diciendo que los límites de la variable y son de 0 a 2, ok, ese se llama el problema. Entonces podemos escribir aquí la integral de 0 a 2 de otra integral de nuestra función xy respecto de x respecto de y, porque estos límites son para esta variable. Pero ¿cuáles son los límites para esta otra variable? Pero ojo, para esta variable deben de ser límites que están en términos ¿de qué cosa? Sería respecto de y. Estos límites deben de ser en términos de la variable y. ¿De dónde sacamos esos límites de la variable y? Pues de esas mismas expresiones. Y son los que tenemos acá. Acá ya tenemos uno. Este es uno. No. No, porque eso es en términos de x. Tenemos que despejar x para que quede en términos de y. ¿Cómo despejamos x de esta parte? Nos quedaría x es igual a 36 menos 9y cuadrada sobre 4 y a todo eso raíz cuadrada. Es muy similar, ¿verdad? Si sacamos el factor común, que ahí sería el 9, raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 4 sería 3 medios. Y aquí sacamos el 9, nos quedaría 4 menos, de aquí sacamos otro 9, nos queda y cuadrada, pero esto sigue estando dentro de la raíz. Este es uno de los límites. ¿Por qué? Porque está en términos de qué variable? De y. Y estamos diciendo que para la integral interna debe de ser en términos de y, porque esta integral interna se va a hacer respecto de x. ¿Vale? Pero falta el otro límite. ¿De dónde sacamos el otro límite? De la otra. Esta fue de aquí, ¿cierto? Esta fue, o será la otra. De aquí, ¿cuánto nos queda x? Sencillo, ¿no? De la primera, x es igual a y menos 2. Digo, aunque tenemos signos de desigualdad o de inecuación, nos está permitiendo la igualdad, por eso es que estoy haciendo esto. El límite que nos falta es y menos 2. Este y este de acá son funciones que están en términos de y son las que debemos poner como límites para esta integral que se tiene que realizar respecto de x. Ahora, ¿cuál es el superior y cuál es el inferior? El inferior. De hecho, va con lo que me preguntó Víctor hace rato. El orden en el que nos están poniendo, ¿no? El primero es y menos 2, sería el límite inferior. Entonces, esta integral iría de y menos 2 hasta 3 medios de raíz cuadrada
de 4 menos y cuadrado. ¿Por qué no podemos utilizar el menos 2 y el 3, que fue lo que me dijeron hace rato, me lo dijo Jeremy? Los límites para la integral respecto de x son de menos 2 a 3, de acuerdo a lo que vemos aquí en la gráfica. Bueno, sí, pero si hacemos eso, lo que nos va a quedar es una integral donde todavía habrá dos variables cuando queramos integrar la parte externa. Y entonces al final no nos va a quedar un resultado numérico. Por eso aquí la importancia de que cuando se pretenda buscar un área, siempre tenemos que buscar o fijarnos que los límites de la integral interna estén en términos de la otra variable. Insisto, ¿a qué le llamo otra variable? Pues si yo sé que la integral interna está respecto de x, los límites deben de estar en términos de y, o sea, la otra variable. Y forzosamente los límites de la integral externa deberán de ser números constantes. Lo vimos en el primer ejemplo que hicimos. Tiene que ser así porque si no, no nos va a dar ese número que estamos buscando. Por eso es de que no podemos colocar ahí los límites de menos 2 a 3 respecto de x. Bueno, es que yo respecto de x me quedó diferente. ¿De allá? ¿De aquí? Sí, o sea, del primer límite. Y es igual a... O sea, para sacar x. Aquí. 36 menos 9 sobre 4. Y de aquí el 9 es factor común de este y de este. 9 por 4, 36. 9 por 1, 9. Raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no está bien? Es que yo respecto de x y ¿Y no te quedó esto? ¿Qué te quedó? 3 medios menos 3 cuartos de y. Y sin ninguna raíz. Imposible. Imposible porque tienes ahí la x cuadrada. Entonces, eso fue realizar la y de x que da y. Se saca revisando todo. Vamos a ver, lo que es el lado, lo que es el lado. Sí, pero no. Pues no le puedes sacar raíz nada más a este. No, es que pasó lo de x al otro lado y sacó raíz a todo. Pero si están sumando, ¿cómo le sacas raíz a una suma? O sea, tuviste a esto, ¿no? A 36 menos 9 y cuadrada le sacaste raíz. No se puede, tienes aquí una suma, bueno, una resta, pues. Si fuera producto, entonces sí. Pero como es una resta, no puedes separar las raíces. Sí, esta parte no se puede separar. Si fuera un producto, sí. De hecho, lo que sí separé fue el cociente, ¿verdad? Separé el 4, que su raíz cuadrada es 2 y aquí está afuera. Pero lo de arriba lo dejé así. De hecho, aquí pude haber, bueno, siguiendo esa propuesta, tendría 2 menos y. Y eso, algebraicamente, es un pecado académico del tamaño del estadio Azteca. No, lo que hizo fue 4x al cuadrado es igual a 36 menos 9y cuadrado. Y a todo le sacó raíz y queda 2x cuadrado. 2x. 2x es igual a la raíz de todo. Sí, pero la letra de los no se pone la resta. Tú separaste esto, ¿verdad? Ya ves, eso no se puede. Ok, bueno, ¿cómo queda esa integral? De hecho, ese ya es el ejercicio que tienen que realizar, o sea, las integrales que tienen que realizar son estas, ¿cierto? Integran xy respecto de x, se evalúa en estos dos límites, lo que obtienen se vuelve a integrar, pero ahora respecto de y evaluarlo de 0 a 2.
Para las derivadas hay una fórmula, siempre. No importa qué tipo de derivación sea, una fórmula nos va a ayudar. Pero para integrales no. Sí hay fórmulas de integración, pero cuando ustedes quieren hacer alguna integral relativamente compleja, no importa que tengan todo su formulario ahí, tienen que utilizar técnicas de integración. Eso es por lo que veo en el cálculo A, ¿no? Métodos de integración. Integración por partes, integración por fracciones parciales, integración por sustitución. Los métodos de integración no tienen una fórmula. O sea, sí hay un caso que pueden seguir, pero si no dominan el método, no van a. Es decir, fácil, no van a. En este caso, pues ni siquiera hay mayor chiste porque son integrales de u a la n, ¿verdad? La cuestión aquí es que como se evalúan en límites que tienen otra variable, hay que tener cuidado con eso. No suelo hacer eso, pero ahora sí quedó un rolladero por allá. Y lo que sí voy a hacer es, para que los del video no se me confundan, todo eso es del segundo ejercicio. Ahora, si tenemos algo así y todavía hay que hacer cambios de coordenadas, se vuelve todavía más divertido el asunto, ¿no? O con una integral triple también. ¿Tú ya lo tenías, Shui? No lo tenía. Que si ya lo tenías. No, todavía. ¿Eres Jesús Uriel? Sí. ¿Cómo te dices? Pues Chuy, Jesús, Uriel. Chuy. Colores y sabores. Andrea, ¿tú eres pariente del diamante negro? Claro, profe. ¿Sí? Pero mi familia dice que sí, pero la neta yo no creo. No, pues es decir, y yo todo bonito. Bueno, pero aparte él es de Guerrero, tú eres por acá de la Huasteca, o quién sabe, tengo un amigo que es de Valle y su papá es de Guerrero. ¿Y es para solo? No, pero quiero pensar que puede que haya alguna conexión entre gente de Guerrero y gente de la Huasteca. Tal vez se mudaron, quién sabe. Les voy a compartir un meme, no es un meme, es una imagen, es un gráfico, donde habla de los antepasados, ¿no? Nosotros estamos aquí, nuestros padres, los padres de nuestros padres, los padres de nuestros padres, y todo se va haciendo así. Y en cuestión de como 5 o 6 generaciones atrás, pues prácticamente dice que de algún momento todos tenemos ese linaje compartido. Pues de alguna manera la generación actual, o sea, los habitantes actuales de la Tierra, tenemos esa pequeña línea en la sangre que nos puede vincular. Entonces igual es sí, quién sabe. Desde el punto de vista de cualquier teoría, todos venimos de lo mismo. Ah, claro, sí. Sí,
señor Darwin es el que avala eso, ¿no? Y curiosamente, los primeros habitantes de la Tierra, los primeros habitantes surgieron en lo que hoy es África. Y ahí es porque la cuestión es por qué no todos somos negros, ¿no? O por qué hay mayor cantidad de población contraria a la gente negra. La evolución ha sido testigo de muchas cosas, cómo van cambiando. ¿Listo? Pero ahora sí no hiciste ningún pecado académico, ¿sí? Pablo, ¿qué te puse? ¿Pablo o Juan Pablo? José Pablo. Pusiste el estándar muy alto para el siguiente parcial. Debiste cometer al menos un error, pero pues bueno. Lo siento para el siguiente parcial. ¿Cuántos asientos tengo? 15. Tú también casi. Es que como me tardé en el segundo, no, pues van a hacer dos. Cuando hacen eso, solo ocasionan que ahora el estándar está más alto para el siguiente parcial. Por el bien común, cuando estoy en esos casos, si fuera alumno diría, no, lo voy a poner a propósito aquí esto. Pero los compañeros no pensaban en los demás, entonces. ¿Ya quedó?